Bien, pues muy buenos días. Bueno, pues muy buenos días y es un gusto estar aquí nuevamente estudiando la palabra de Dios. Como les decía el domingo pasado, pues evidentemente Dios nos está llevando al taller de la oración, a todos nosotros. Nada es casualidad, las cosas que pasan, y han pasado varias cosas que son de esas cosas que no hay nada más que hacer, más que orar y pedirle a Dios que Él actúe. Y solo quería asegurarle a Carlos, mi hermano, que muchos estamos orando por su salud y estamos pidiéndole una restauración completa. Dios nos está oyendo. Y pues queremos ver el poder de Dios no solo en Carlos, sino en todos nosotros. Hay otros con otras situaciones y es una oportunidad que Dios nos da para orar y ver su poder. Y bueno, el título de hoy es el ejemplo de Abraham y como subtítulo, sígueme. Ahorita en el transcurso me van a entender. En el capítulo 3, Pablo nos expuso la doctrina de la justificación, maravillosa doctrina. Ahora yo ya la entendí mejor también. Maravillosa doctrina de la justificación, justificación por la fe en la sangre de Cristo. Y ahora en el capítulo 4 lo va a ilustrar con un ejemplo práctico, y el ejemplo que escogió Pablo nada más y nada menos es la vida de Abraham. Entonces, con ese ejemplo práctico de la vida de Abraham vamos a ver el tema de hoy. Y pues Abraham es un personaje especial del Antiguo Testamento porque él fue salvo antes de que se diera la ley. Los judíos veían a Abraham como su modelo de justicia. Abraham era su ilustración favorita para probar la salvación por obras. La mayoría de los rabinos sostenían que Abraham era el único hombre justo de su generación y que por eso Dios lo había elegido para ser el padre de los judíos. Entonces, por extraño que nos parezca, eso creían los judíos. Y por eso Pablo, con mucha sabiduría, pues escogió este ejemplo. Entonces los judíos pensaban que Abraham era un hombre totalmente justo. Sin embargo, si lo piensas fríamente, esa era una creencia muy ilógica. Afirmar que Abraham era justo, o cualquier persona que afirme que es bueno delante de Dios, a mí me han dicho muchas gentes a lo largo de estos años, no, pues si yo soy bueno, no he matado a nadie, pago mis impuestos, soy bueno. Pero sí, una cosa es ser razonablemente bueno y pagar tus impuestos, y otra cosa es ser bueno delante de Dios, ¿sí? Cumplir el requisito que Dios nos pone. Entonces, eso es la palabra justo, que hoy la van a oír como 200 veces. Eso es lo que trata el término justo. Es alguien justo delante de Dios, es alguien que cumple toda la ley a la perfección. ¿Sí? Eso es justo. Entonces, afirmar que Abraham era justo, o que cualquier persona afirme que es justo, que es buena delante de Dios, es realmente una enorme contradicción a la realidad y a la lógica.
La más grande prueba de que ni tú ni yo somos buenas personas es la cruz del Calvario, precisamente. Con un justo o un bueno que hubiera habido entre los habitantes de la tierra, a lo largo de toda la historia, Cristo no hubiera tenido que morir. Entonces, la cruz de Cristo es la prueba de que no hay justo. Como decía Pablo, no hay justo ni a uno, ni siquiera a uno. Si Abraham hubiera sido justo por sus buenas obras, ¿saben qué? Nos hubiera condenado a todos. Dios hubiera dicho, Abraham sí pudo, tú también puedes, échale ganas. Entonces, nos hubiera condenado a todos fácilmente. Y Cristo nunca hubiera tenido que morir en la cruz. Pero bueno, así es, a veces las tradiciones pesan más que la verdad y que la lógica, y así pasan por muchos filtros. Habacuc lo dijo claramente, el justo por la fe vivirá. Tremendo versículo que se repite 3 veces en la Biblia. El justo por la fe vivirá. Como dicen luego los jóvenes, ¿qué parte es la que no se entiende de eso? El justo por la fe vivirá. Los judíos lo cambiaron para que dijera, el justo vivirá por su fidelidad. Ay, pequeño cambio, ¿no? Ya con eso, ahora sí que le dieron en la torre. Si eres lo suficientemente fiel, que es otra forma de decir, si eres lo suficientemente obediente, te ganas la vida eterna. Habacuc 2:4 lo hicieron pedazos con ese ligero cambio, pero estuvo muy mal. Entonces, con esta y otras modificaciones, los judíos lograron perpetuar la enseñanza de que la salvación es por obras. Y esa enseñanza sigue hoy en día presente en el judaísmo. Entonces, vamos a leer el pasaje que nos toca el día de hoy. Para que tengan todo el contexto, está iniciando el capítulo 4. Y dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Bueno, este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy, y como siempre lo hacemos, vamos a ir por partes, uno por uno, para ir entendiendo bien. Y dice el primero, ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Bueno, si alguien preguntara, ¿bajo qué estándar fue considerado justo Abraham? Tendríamos que responder
por ningún estándar o ley, porque la ley de Moisés todavía no existía. Entonces, ¿cómo determinaron los rabinos la justicia de Abraham? Bueno, pues dijeron que Abraham guardó la ley por intuición. Un poco curiosa la respuesta, pero eso es lo que decían. Cuando toda la Biblia nos da la evidencia de que Abraham se equivocó varias veces, mintió en Egipto, bueno, tuvo errores, grandes, medianos y pequeños, pero bueno, eso decían los judíos. Y entonces Pablo escoge precisamente a Abraham para demostrar lo opuesto, todo lo opuesto. Pablo afirma que Abraham no era un ejemplo de salvación por obras, sino un ejemplo de salvación por fe, precisamente lo contrario de lo que decían los judíos. Abraham es en realidad un monumento a la salvación por fe y por gracia. Si alguien es clarísimo que se salvó por fe y por gracia, es Abraham, porque fue el primero, y bueno, todos los que hemos venido después también nos queda hiper claro que ha sido por fe y por gracia. Como cualquier cristiano, Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Fue justificado por gracia, no por ley. Fue justificado por el poder divino, no por el esfuerzo humano. Eso debe de quedar claro para todos nosotros. Y dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Y lo podemos leer, ese mismo versículo, parafraseándolo, diría, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no ante Dios. ¿Sí? Ese es un supuesto caso que obviamente no ocurrió. Y les quiero poner este versículo que dice, ¿quién de ustedes, está hablando Jesús, acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces, en este sentido, pues Abraham, si hubiera sido justificado por las obras, ni siquiera en ese caso podría jactarse por lo que dijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, delante de Dios, lo único que puedes tener es humildad, cero jactancia. Como dijo Pablo, queda excluida totalmente. Y bueno, dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este versículo es monumental. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, le fue contado como si hubiera cumplido todos los mandamientos de la ley de Moisés a la perfección todos los días de su vida. Eso es justicia bíblicamente hablando, solo porque le creyó Abraham a Dios. Entonces Abraham es todo un personaje, porque fue el primero al que le ocurrió esto, y vale la pena reconstruir la historia de Abraham para observar varios detalles importantes, y es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí está, les voy a decir el versículo Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. ¿Sí? Entonces lo puse ahí más o menos para que se entienda. Vienen otras dos mujeres, eran hermanas de Lot, Milca e Isca. ¿Sí? Ahorita las vamos a ver mencionadas, pero para que vayamos entendiendo dónde está Abraham, dónde está Lot, dónde está Taré y dónde está todos los demás. Dice Génesis 11:28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. Por eso tiene una raya ahí, en Ur de los Caldeos. Ahí estaban en Ur de los Caldeos, ahorita les voy a enseñar un mapa, y pues Harán falleció
aparentemente de manera prematura. Y dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Como quien dice, pues Nacor tomó a su sobrina, ¿sí?, por esposa. Así hacían en esos tiempos, yo no tengo la culpa. Y dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Ok? Entonces, esa es toda la situación. Harán muere aparentemente prematuramente. Abraham se une a Sarai, su media hermana, hija de su padre, pero no de su madre. Sara también era pariente. Nacor toma por esposa a su sobrina Milca. Abraham cuida a su sobrino Lot. Lot, digamos que quedó huérfano. Y Taré toma a Abraham, a Sarai y a Lot y se van a Harán. De Isca ya no se menciona nada, no sabemos qué le pasaría. Pero bueno, entonces este es el mapa. Dice Génesis 11, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, ahí está, que es Babilonia, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Casualmente el lugar se llama como el hijo muerto. Quizás lo puso Abraham en memoria de su hijo que había fallecido, no lo sé, pero bueno, se llaman igual, el lugar y el hijo fallecido. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Entonces ahí salen de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, ¿sí? Eso implica que Abraham ya había recibido el llamado de Dios desde que salió de Ur de los Caldeos. Son como 1000 kilómetros de Ur a Harán, más o menos de la Ciudad de México a Monterrey. Se fueron siguiendo los ríos Tigris y Éufrates y luego son otros 500 kilómetros aproximadamente de Harán a Canaán. ¿Sí? Pues bueno, cerquita no estaba. Ok, entonces sigue la historia. Estamos metiéndonos en la biografía de Abraham, ¿sí?, para que entendamos con más detalle todos los puntos. Entonces dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham realmente obedeció a medias, pues sí caminó hacia Canaán, dejó su tierra, pero no dejó ni a Taré ni a Lot, su parentela. Se fue con su papá y con su sobrino, y no era exactamente la orden que le había dado Dios. Pero bueno, dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición para todas las familias de la tierra se refiere a que de su descendencia nacería el Mesías. Claro que es una bendición para todas las familias de la tierra que naciera el Mesías de un descendiente de Abraham. Dice el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y salieron para ir a tierra de Canaán. Entonces allá en Harán muere Taré y entonces ya Abraham continuó el viaje hacia Canaán, que era donde le había dicho Dios que tenía que ir, y sigue llevando a su sobrino Lot. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande.
Básicamente le dijo, no temas, tu padre Taré ya no está, pero yo estoy contigo. Quizás has oído cosas terribles de los cananeos, pero yo soy tu escudo. O sea, ir a Canaán no era ir a Disneylandia, Canaán eran corruptos y realmente pueblos muy, muy depravados. Y quizás Abraham sabía algo de esto, ¿no? El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Ese es el versículo que cita Pablo en Romanos 4:3. Básicamente lo que le está diciendo Dios es, por creerme tendrás una recompensa muy grande. Vas a compartir conmigo la eternidad y en la tierra tu descendencia será muy numerosa. O sea, Dios está hablando de cosas inmensamente poderosas. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces era la expectativa de Abraham. Bueno, pues Dios me va a dar una tierra. Vamos a ver, ¿no? Sigue la historia en Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Lo que le está diciendo pues, realmente es, Abraham, eres una persona especial. El Dios Todopoderoso, su nombre es en hebreo El Shaddai, te habla directamente y hace un pacto contigo. Pues Abraham pudo haberse sentido, wow, no hombre, yo soy el héroe de la película, ¿no? Dios está hablando conmigo, quiere hacer un pacto, es el Dios Todopoderoso. Y fíjense lo que hace Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Después de lo que le está diciendo Dios a Abraham, la reacción de Abraham es postrarse sobre su rostro. No decir, wow, yo estoy hablando con el Dios Todopoderoso, va a ser un pacto. No, Abraham estaba totalmente ubicado. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, lo que le está diciendo Dios a Abraham es, eres tan especial que cuando Dios te exalta, tú te humillas. Dios lo estaba exaltando y Abraham se estaba humillando. Maravillosa imagen aquí de Abraham. Yo creo que era especial. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. A Jacob le puso Israel, a Simón le puso Pedro. O sea, Dios acostumbrado a cambiar el nombre a las personas, ¿sí? Dice en el 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Abraham es, Abraham, este es un pacto serio, es perpetuo, yo seré su Dios y tus descendientes serán mi pueblo. Así de fuerte. Sí es un pacto impresionante el que hizo Dios con Abraham. Y continúa diciendo, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, tu parte del pacto será esta. Los varones
se van a circuncidar. Dios iba a hacer todo lo demás, pero a los judíos les tocaba hacer eso, circuncidar a los varones. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara significa princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, cuando Abraham escuchó esto, Dios hablándole que Sarai iba a tener un hijo, cuando Sarai ya tenía 80 y tantos años, Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. O sea, se aguantó la risa, digámoslo así, pero sí estaba riéndose de la promesa de Dios. Y esto nos revela que cuando es necesario, Dios hasta nos va a decir lo que las personas pensaban, porque Dios lo sabe. Entonces Dios nos revela ahorita qué estaba pensando Abraham. Abraham sabía perfectamente que Sara ya ni siquiera tenía sus periodos, y pues le ganó la risa, así de fácil. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. O sea, ciertamente. Y Dios, digamos que le dijo: y para que sepas que sí me di cuenta que te reíste y pensaste que era imposible, tu hijo se va a llamar Risa. Isaac significa risa. Para que te acuerdes cada vez que le hables a tu hijo, te acuerdes de lo que hiciste cuando te di esta maravillosa promesa. Para que te acuerdes de tu incredulidad, ¿no? Entonces, ese es Abraham. Hasta aquí ya tenemos todo el contexto de qué había pasado con Abraham, en dónde estaba, qué había hecho Dios con él. Ahora vamos a seguir con Romanos 4, que dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta expresión, le fue contado por justicia, como ya les decía, es ser justificado. Dios le imputó la justicia perfecta de Jesucristo, así como que le atribuyó la justicia de Jesús a Abraham. Eso es imputar. O dicho con otras palabras, fue salvo, fue justificado, fue regenerado y fue hecho hijo de Dios y obtuvo la vida eterna. Eso es ser hecho justo delante de Dios, incluye todo este paquete de cosas. Esto está clarísimo, sí, en la Biblia está clarísimo, pero los judíos torcieron ese versículo para que significara que Abraham había hecho muchos méritos por los cuales obtuvo la justicia. ¿Sí? Híjole, qué maldad, ¿verdad? Usaron a Abraham como modelo para afirmar que cualquiera podía ganar la salvación por méritos propios. El típico, échale ganas, esfuérzate. Sí se puede. Bueno, eso ahorita vamos a ver qué es antibíblico. La esencia es que Abraham le creyó a Dios, le tomó la palabra a Dios, fue llamado y obedeció. Si queremos aprender de Abraham, debemos ponernos en su lugar. Sin saber a dónde iba, puso su vida en las manos de Dios y creyó que Dios era lo suficientemente confiable como para obedecerlo. Ese mismo es el reto para ti y para mí. Ese mismo es el reto. En las circunstancias que estés viviendo, cree en su amor y pon tu vida en sus manos, como lo hizo Abraham. Por eso es el padre de la fe. Esta fe de Abraham
es el mismo tipo de fe que Jesús pidió de Mateo, de Pedro, de Andrés y de todos los demás apóstoles. Dejarlo todo y seguirlo. Abraham y los apóstoles abandonaron todo sin tener ninguna seguridad de nada. Aquí vemos este versículo. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Mateo nos narra su propio llamado. En el Evangelio de Mateo es en el único donde viene este pasaje, porque Mateo dijo: bueno, denme chance, yo quiero poner ahí cuando Jesús me llamó, y lo llamó de una manera hermosísima. Una palabra: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. ¡Wow! ¡Wow! Eso es fe. Eso fue lo que hizo Abraham también. Les recuerdo la frase célebre de Agustín de Hipona: Dios concede lo que pidas y pide lo que quieras. Si Dios te llama a seguirlo, es porque Él se encargará de regenerarte y darte todo lo necesario para que lo hagas, para que lo sigas. Así como a Lázaro le gritó: Lázaro, ven fuera. Sí, Lázaro estaba en la tumba, muerto. Adrede Jesús se tardó 4 días en llegar y sabía perfectamente que su amigo Lázaro ya iba a estar muerto, y se esperó a que estuviera bien frío. Y por supuesto, Jesús sabía que los muertos no oyen, ni obedecen, ni caminan. Sin embargo, le gritó: Lázaro, sal fuera. Esto implica necesariamente que en su orden iba también el poder para llevarla a cabo. Si no fuera así, Dios sería un ser muy, pero muy cruel, dándole órdenes a los muertos, a ti y a mí, sabiendo que no podemos hacer nada y luego juzgándonos por no obedecer. Sería muy cruel, ¿no? Bueno, pues eso no es. La realidad es que en cada orden que da Dios, da el poder para cumplirla. Por eso esa frase de San Agustín es monumental. Dios ordena lo que quieras y concédeme lo que ordenes. Regresando a Romanos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Quieres saber qué tan fuerte era la fe de Abraham? No solo deja todo, sino que anduvo como beduino, literalmente, como judío errante, 1500 kilómetros hacia una vida de incertidumbre. Finalmente, a sus 100 años, nace el hijo de la promesa, pero aún le faltaban muchas cosas por cumplirse. Decía Abraham: bueno, ¿dónde está la gran nación? ¿Dónde está la tierra prometida? Ya casi me voy a morir y yo no veo nada. Y cuando Isaac era un joven, no era un niño ni un bebé, era un joven, se estima que entre 13 y hasta 25 años pudo haber tenido Isaac. Dios le dice a Abraham: llévalo al monte Moriah y mátalo, ofrécelo como un sacrificio. Y por fe, Abraham obedece. Y también Isaac, porque Isaac iba cargando la leña donde lo iban a quemar. Por eso no puede ser un niño de 4 años, porque para quemar a una persona no necesitas leña así, necesitas un buen de leña. Y el que había recibido las promesas iba a ofrecer a su hijo unigénito. ¿Cómo pudo ser esto? Su fe era tan fuerte, nos dice en Hebreos 11, que estaba seguro, Abraham estaba seguro de que Dios era poderoso para resucitar a Isaac. Abraham razonó:
si por Isaac vendrá mi descendencia y Dios me está pidiendo que lo mate, entonces necesariamente Dios va a resucitar a Isaac. No hay otra opción. Por eso Abraham obedeció. Creyó que la orden de Dios tenía un propósito de amor y de enseñanza espiritual. Y ¿saben qué? Esto es lo que debemos de creer todos nosotros en todos los eventos que Dios ordena para nuestras vidas. Sea lo que sea, desde una gripa hasta 2 derrames, hay un propósito espiritual de amor y de enseñanza. Abraham le creyó a Dios y mediante ese creer Dios le atribuyó justicia perfecta. Si lo piensas, es maravilloso que por haberle creído Dios le haya atribuido su justicia. En esto está implícita la pobreza de espíritu, es decirle a Dios: yo no puedo, no hay nada que pueda hacer para agradarte, necesito que me regales esa justicia que tú me pides. Es una postura muy honesta, muy verdadera y muy cierta, y es pobreza de espíritu, que es lo que espera, es lo que dice Dios: bienaventurados los pobres de espíritu, felices, porque de ellos es el reino de los cielos, son los que van a estar en el cielo. La fe que Abraham tenía en Dios era una fe sobrenatural, no era una fe normal. No es humanamente normal decir: dejaré todo por nada, dejaré mi casa, mi lugar, todo, nada más así. No es normal, no es humanamente normal decir: voy a matar a mi hijo porque va a resucitar de los muertos. Eso no es normal, no es normal, no hay nadie que diga eso en su carne, en su fuerza. Esa no es una fe humana. Si hay una fe, sí, o sea, la fe de Dios es la que nos da Dios. Ese es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia, o sea, por regalo. Y esto no de vosotros, para que nadie se jacte, nadie se gloríe, es por gracia nos da esa fe. Por otro lado, sí es cierto que hay una fe humana y la practicamos todos los días, a todas horas. Hoy todos tuvimos fe. Cuando abres la llave del agua ahí en tu lavabo para lavarte los dientes, confías en que pues, el agua va a salir limpio. Es por fe. Cuando vas a un restaurante y pides un platillo y te lo traen y te comes lo que te pongan adelante, y confías en que, bueno, el cocinero se lavó las manos y que todo andaba limpio, ¿no? Es por fe, mucho de lo que hacemos es por fe, pero esa es una fe humana, y la fe humana se construye sobre experiencias anteriores, ¿no? He abierto la llave de mi lavabo 20 años y nunca me ha hecho daño, bueno, pues hoy la vuelvo a abrir. ¿Sí? Son experiencias que te hacen tener una fe razonable. En cambio, Abraham no tenía ningún antecedente. Abraham recibió una promesa que nadie jamás había recibido y recibió una orden que nadie jamás, nunca recibió: sacrifica a tu hijo. Por fe siguió adelante sabiendo que se dirigía a una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Eso es lo que nos dice en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Fe, como dice ahí Hebreos, es la certeza de lo que esperas. Esa es la definición bíblica de fe: certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Crees en un Dios que nunca has visto, crees en un perdón que no te mereces, crees en un cielo donde nunca has estado, crees en un gozo eterno que nunca has experimentado. Eso no es normal. Esa fe te la tuvo que dar Dios.
Si no, nadie podríamos creer en todo esto. Y yo sí lo creo y tú también lo crees. Porque es una fe que Dios nos ha regalado. Pero, ojo, la fe no es un acto bueno que digas, yo tuve fe. Nadie puede decir eso. La fe simplemente canaliza el regalo de Dios para ti. No es una buena obra, no es algo bueno que hiciste tú de lo que te puedas jactar. No te vayas a confundir. La fe es un regalo y nadie se puede jactar de eso. Bueno, ok, pues entonces vamos a continuar. Ya tenemos un muy buen panorama de Abraham y de todo lo que hizo y de la gran fe que tuvo, y ya entendemos mucho más. Dice, entonces, ahora bien, al que trabaja su salario no se le da como un favor, sino como un pago justo. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El argumento de Pablo en estos versículos ya no se basa en la historia bíblica, sino en la lógica razonable. Si tú trabajas, que te den tu salario no es un favor, no es un regalo. Oye, trabajé, pues págame. O sea, te regalo tu salario. No me lo estás regalando. Yo me lo gané porque yo trabajé. Pero si no trabajaste, sino simplemente creíste y de todos modos te pagan, entonces tu salario es un regalo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El que no hace nada y recibe el mayor de todos los dones, tiene que reconocer que se le ha atribuido una justicia que no merece. La clave está en la palabra que dice, el que cree en aquel que justifica al impío. Los judíos creían que Dios justificaba a los piadosos. Las religiones dicen que si quieres estar bien con Dios, tienes que ser bueno, tienes que hacer buenas obras, tienes que merecer o ganarte la salvación. Eso es lo que dicen las religiones, pero Dios solo justifica a los pecadores que no se lo merecen y que ya reconocieron, no puedo hacer nada, no me lo merezco, no puedo ganármela, concédeme lo que pides y dame eso, concédemelo. Entonces, Dios justifica a los pecadores. ¿Y saben qué? Es la única clase de personas que existen en el planeta, pecadores. Somos esa clase de personas. La otra ilustración que muestra Pablo es de David, los versículos 6 al 8, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Todo esto es cierto, Dios hace esto mientras vives. Mientras vives, hace esto. Te puede perdonar y puede atribuirte justicia aparte de tus obras. Pero la verdad completa es que si mueres sin hacer las paces con Dios, el perdón de Dios ya no está disponible. Ya solo queda una expectativa de juicio y de castigo. Sí, es cierto, Dios perdona todo, Dios justifica, Dios es maravilloso Salvador. Mientras estás vivo, una vez muerto, tu destino eterno está sellado. Dice el versículo 9, ¿es pues la bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Contesta Pablo, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Este es un punto muy fuerte para los judíos. A lo mejor a nosotros nos da igual todo esto, circunciso o no, y bueno, ¿qué tanto lío con eso? Bueno, pero para los judíos sí es súper importante saber si Abraham había sido
se le atribuyó justicia siendo circunciso o no. ¿Por qué? Porque la tradición judía decía que la circuncisión de Abraham lo había calificado para ser padre de muchas naciones. ¿Sí? Porque fue circuncidado, entonces Dios lo hizo el padre de la fe. Sin embargo, Pablo deshace esta doctrina falsa y ubica correctamente el rito de la circuncisión. Efectivamente, fue ordenada por Dios y cumple una función, pero no una función de salvación. La circuncisión no es para salvar. Ya te podrás circuncidar 20 veces. Bueno, no es posible, pero hagas lo que hagas, no, la circuncisión no es para salvación. Este punto es muy importante, pues mucha gente respalda su salvación eterna en otro rito, en el bautismo o en la confirmación o en alguna otra ceremonia. No es por ceremonias ni por ritos, es por fe. Solo por fe, solo Jesús, solo por gracia. Se acabó. No hay ritos. Si hubiera un rito, imagínate, razónalo. Si hubiera un rito que te asegura la salvación, entonces ¿para qué rayos vino Jesús a morir? Es absurdo. No tiene la menor lógica. Puesto que no hay otra forma, Cristo tuvo que venir a morir, porque no hay rito, no hay obras, no hay nada. Estábamos fritos. Y por eso tuvo Jesús que morir. Entonces dice, ¿es esta bendición para los circuncidados o para los incircuncisos? Bueno, pues ya vimos que la fe le fue contada por justicia. El argumento de Pablo es muy corto y muy contundente, muy sólido. ¿Sabes qué? Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, en Génesis 15:6, Dios le dijo, su fe le fue contada por justicia. Fue justificado cuando era un gentil incircunciso, un pagano incircunciso. Y aproximadamente 14 años después fue circuncidado, en Génesis 17:24. Y el 15 está antes del 17, entonces primero es una cosa y luego es la otra. Es decir, la circuncisión no tuvo nada que ver con su justicia, absolutamente nada. Curiosamente, Ismael, el otro hijo de Abraham, fue circuncidado, pero quedó permanentemente fuera del pacto. Qué tremendo. Entonces, los rituales no son la base de nuestra salvación. Dice el 11, primero creyó y luego fue circuncidado. Y esa circuncisión fue como un sello, como una señal de que Dios lo había hecho justo por creer en él. Sucedió así para que Abraham fuera el padre de todos los creyentes que nunca han sido circuncidados, para mostrarles que ellos pueden ser declarados justos al creer en Dios. Entonces la circuncisión es una señal del pacto entre Dios y su pueblo, pero era un pacto más profundo que apuntaba a una transformación, a una cirugía, no del prepucio, sino del corazón. Esa era la verdadera razón de la circuncisión. Apuntaba hacia una cirugía de corazón. En ese sentido, es como el bautismo. ¿El bautismo salva? No, claro que no salva. El bautismo es una señal que apunta a la necesidad del pecador de ser identificado con Cristo. El bautismo por inmersión es así. La persona está parada, se recuesta, se sumerge en el agua simbolizando su muerte y sale del agua simbolizando su resurrección. Ese es el bautismo, es algo que haces después de que ya pasó en tu corazón y en tu espíritu. Entonces haces una representación física de lo que ya pasó en tu vida. Ese es el bautismo bíblico.
¿La circuncisión salva? No, claro que no, tampoco. Es una señal que apunta a la necesidad de que Dios nos haga una cirugía de corazón. Como dice en Romanos 2, que ya estudiamos, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Está clarísimo, como lo explica Pablo. Y ya por último, el versículo 12, Abraham, por supuesto, es también padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de la fe que tuvo cuando aún no se había circuncidado. Entonces, si estás circuncidado o si no estás circuncidado, está bien, no pasa nada, pero el punto es que sigas el ejemplo de Abraham en cuanto a su fe. Y ya para terminar, dice John Piper, una frase y una anécdota: eso es fe, es tener la firme seguridad de que las promesas de Dios son buenas y que Dios las cumplirá. Y mientras más difícil de cumplir parece la promesa, más honra nuestra fe a Dios. Buena frase de John Piper. Buena frase. Y también platica este ejemplo. Dice John Piper: imagínate la siguiente escena. Tu papá está parado dentro de la alberca, cerca de la orilla. Tú tienes unos 3 años y estás parado afuera de la alberca, también cerca de la orilla. Tu papá extiende los brazos y te dice: salta, yo te cacho. Te lo prometo, aquí, salta. La pregunta interesante es: ¿cómo haces que tu papá se vea bueno en ese momento? Confiando en él y saltando. Si haces eso, tu papá se verá confiable y amoroso. Pero si no saltas, si lloras y sales corriendo en sentido opuesto, haces que tu papá parezca malo. Tus actos le dicen: tú no puedes cacharme, me vas a dejar que me hunda, no te creo. Eso es lo que dicen tus actos si sales corriendo y te vas. Y con cualquiera de estas respuestas haces que tu papá parezca mal. Entonces, dice John Piper, si no quieres hacer que Dios parezca malo, confía en Él y lo harás verse bueno. Como realmente es, Dios es bueno. Pero si no confías en Él, tus actos lo hacen verse malo. Y a esto nos referimos cuando decimos que la fe glorifica a Dios, o la fe le da gloria a Dios. Hace que Dios se vea tan bueno como realmente es. Aprovechemos pues esas oportunidades en nuestra vida y que la gente vea que nuestro Dios es bueno cuando confiemos en Él. ¿Sí? Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este monumental ejemplo de Abraham, porque te creyó. Y ayúdanos a seguir sus pisadas, a tener esa fe que cree, que conquista, que sigue adelante, que persevera. Ayúdanos a creer, y si es muy difícil, con mayor razón nuestra fe más te va a glorificar. Te suplicamos que nos des esa fe a todos y que caminemos a tu lado, dándote gloria, confiando en ti a cada paso. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.